Estimados colegas, bienvenidos a esta segunda clase de acumulación medicamentosa. Para poder entender con claridad el fenómeno de acumulación medicamentosa, sin ninguna duda, los conceptos fundamentales que se dieron en la primera clase van a ser de alta relevancia para interpretar qué es lo que ocurre cuando nosotros administramos un fármaco, un principio activo, un medicamento, con esquemas de tratamiento habituales, que son aquellos esquemas de tratamiento donde damos una misma dosis a intervalos idénticos. A ese esquema de tratamiento se lo denomina esquema de mantenimiento. Vamos a comenzar esta primera parte dando un ejemplo que ocurre con cierta frecuencia en la terapéutica habitual, pero que desde el punto de vista didáctico nos va a permitir interpretar inicialmente el fenómeno de acumulación de una manera muy clara, para luego complejizar el conocimiento de acumulación medicamentosa, pero que finalmente vamos a poder interpretar con claridad en todos los casos en que el fenómeno de acumulación ocurra. Como quedó muy claramente definido en la primera clase, luego de 4 vidas medias de administrado un fármaco, nosotros tenemos prácticamente la desaparición del fármaco. ¿Por qué? Porque luego de 4 vidas medias nos queda el 6% de lo que apareció con la dosis 1, y un 6% desde el punto de vista terapéutico se puede considerar prácticamente despreciable. De esta manera, para que exista un fenómeno de acumulación, nosotros tenemos que dar fármacos a intervalos que sean inferiores a 4 vidas medias. Y vamos a comenzar con un ejemplo donde la acumulación es significativa, y es cuando damos un fármaco exactamente cada vida media. En la primera figura, nosotros vamos a observar que el fármaco administrado en una determinada dosis genera una concentración plasmática de 100 nanogramos por mililitro. El esquema posológico, como hemos dicho, es siempre la misma dosis a intervalos idénticos. Los intervalos, en este caso, coinciden con la vida media del fármaco, la que ustedes quieran. Podríamos comenzar diciendo que la vida media de este fármaco es de 24 horas. De esta manera, la administración diaria de un fármaco es un hecho muy habitual, lo estamos dando por vía oral, y este fármaco produce entonces una concentración inicial de 100 nanogramos por mililitro con la dosis X. Luego de pasado el intervalo de una vida media, es decir, luego de 24 horas, la concentración cae a la mitad. Esta caída a la mitad está en relación a que la cinética de eliminación, como vimos bien en la primera clase, es una cinética de eliminación de orden 1. Por lo tanto, luego de una vida media, tenemos la mitad de la concentración, es decir, que de 100 nanogramos por mililitro, ahora pasamos, como se puede observar muy bien en la figura, a 50 nanogramos por mililitro. Luego de ese intervalo corresponde la administración de la segunda dosis. La segunda dosis se va a sumar a la cantidad residual de la primera. Y de esta manera podemos ver con claridad que de esa cantidad residual de 50 nanogramos por mililitro, la segunda dosis produce una carga de 100 nanogramos por mililitro, igual que la primera, que se suma a estos 50 para llegar a un máximo en esta segunda administración de 150 nanogramos por mililitro. Evidentemente tenemos ya un incremento de las concentraciones en el plasma y con seguridad en la mayoría de los fármacos un aumento de las concentraciones en biofase, es decir, en el lugar de acción biológica. Bien, luego de la segunda vida media, del segundo día, durante esas 24 horas, y teniendo en cuenta que este es un fármaco que sigue una cinética de orden 1, vamos a perder la mitad, porque la vida media es de 24 horas, de lo que tenemos.
Como tenemos 150 nanogramos por mililitro, perdemos 75. Claramente se ve en la figura este descenso de 150 a 75 nanogramos por mililitro durante el segundo día, que corresponde a la segunda vida media. Precisamente al finalizar el segundo día, corresponde la administración de la tercera dosis, que es idéntica a las primeras dos por el esquema de mantenimiento que hemos indicado al iniciar la clase. De esta forma, la administración de una dosis que va a producir un incremento de 100 nanogramos por mililitro, como ya sabemos, estos 100 nanogramos por mililitro se suman a los 75 residuales. Queda muy claro que ascendemos con esta tercera aplicación a 175 nanogramos por mililitro. Es precisamente en este momento donde podemos hacer una serie de análisis que van a ser muy importantes para entender cómo es el fenómeno de acumulación medicamentosa con los fármacos que tienen una cinética de eliminación de orden 1. El fenómeno de acumulación queda claramente evidenciado en las figuras cuando hemos pasado con la primera dosis con un pico de 100 nanogramos por mililitro, con la segunda con un pico de 150 y con la tercera aplicación con un pico de 175. Ese incremento de 100 a 175 nanogramos por mililitro en sangre, en biofase, es decir, en los lugares de acción farmacológica, claramente definen a ese proceso como de acumulación medicamentosa, porque definimos a la acumulación medicamentosa como el incremento de las concentraciones en cualquier lugar del organismo, plasma, tejidos, lugar de acción biológica en función del tiempo. En este caso, el tiempo lo hemos medido en vidas medias del fármaco. De esta manera queda claro cómo se acumula el fármaco, pero también analicemos qué es lo que está ocurriendo en función del tiempo en cuanto a las cantidades absolutas que se eliminan. Podemos claramente ver que en el primer intervalo, en el transcurso de la primera vida media, cuando de 100 pasamos a 50 nanogramos por mililitro en la concentración plasmática, estamos perdiendo 50 nanogramos por mililitro. Cuando transcurre el segundo día, durante la segunda vida media, teniendo en cuenta que hemos alcanzado un pico de 150, allí la pérdida claramente en valores absolutos se incrementa, porque para mantener el mismo valor porcentual del 50%, el 50% de 150 es 75, pero en valores absolutos evidentemente tenemos un incremento de 50 a 75 nanogramos por mililitro como pérdida en el segundo día con respecto al primero. Y si luego analizamos qué es lo que ocurre en el transcurso de la tercera vida media, donde el pico inicial, ya lo habíamos enunciado, con la tercera aplicación llegamos a 175 nanogramos por mililitro, allí, teniendo una cinética de eliminación de orden 1, esto naturalmente obliga a una pérdida del 50% en el transcurso de ese tiempo de la tercera vida media, del tercer día en este caso, que es de 87,5 nanogramos por mililitro. Si analizamos en este momento el fenómeno de pérdida en cantidades absolutas, vemos que hay un incremento que se corresponde con el incremento de los picos obtenidos luego de cada una de las aplicaciones sucesivas. Tenemos una pérdida en el primer día, durante la primera vida media, de 50 nanogramos por mililitro, luego 75 y luego de 87,5. Si nosotros ahora analizamos, razonamos, pensamos que la dosis que estamos administrando genera un aumento de 100 nanogramos por mililitro, cada una de las dosis, evidentemente, desde el punto de vista de la cantidad que perdemos en función de la dosis que administramos, que siempre es la misma, estamos perdiendo el 50% cuando damos la primera dosis,
pero de la segunda dosis estamos perdiendo el 75% y de la tercera dosis estamos perdiendo el 87,5%. Quiere decir que a medida que aumentan las concentraciones, aumentan los valores perdidos desde el punto de vista de las cantidades absolutas. Y esto nos permite llegar con claridad a una conclusión fundamental en el proceso de acumulación medicamentosa, y que es que este fenómeno, que lo hemos definido como el incremento de las concentraciones plasmáticas en función del tiempo durante la aplicación de un determinado fármaco con dosis iguales a intervalos idénticos, este es un fenómeno que es inicial y que es autolimitado. ¿Por qué? Porque el fenómeno de eliminación de cinética de orden 1 determina que a medida que aumenta la concentración, durante el mismo periodo de tiempo, donde se mantiene el porcentaje eliminado en el mismo valor, tenemos un incremento en valores absolutos. Y vamos a llegar a una situación donde el valor absoluto de lo que se pierde coincide con el valor de la dosis que administramos. Y esto va a ocurrir en términos terapéuticos luego de 4 vidas medias. Fíjense que nosotros luego de 3 vidas medias estamos en el 87,5% de lo que damos. Con la administración nuevamente del fármaco llegamos a 187,5 y luego de la 4ª vida media estamos perdiendo prácticamente el 94% de la dosis. Y cuando estamos perdiendo el 94% de la dosis, podemos decir que en términos terapéuticos hemos llegado al equilibrio. El equilibrio matemático se podrá llegar casi, en términos rigurosos, luego de 8 vidas medias. Pero en términos prácticos, luego de 4 vidas medias, perder el 94% es muy similar en cuanto a acción terapéutica a perder el 100% de lo que administramos. Esto queda muy claro con el ejemplo que hemos dado y nos queda como síntesis que el fenómeno de acumulación medicamentosa es un fenómeno inicial, es un fenómeno autolimitado y que llega al estado del equilibrio luego de 4 vidas medias. Luego de analizar cómo se acumula un fármaco cuando lo administramos exactamente cada vida media, donde sin ninguna duda quedó muy claro que cuando llegábamos a 200 nanogramos por mililitro, que habíamos dicho que aproximadamente ese valor se llega luego de 8 vidas medias, sin ninguna duda, teniendo 200, luego de una vida media, llegamos a 100 nanogramos por mililitro. Y si nosotros damos una dosis que aumenta 100 nanogramos por mililitro, estaremos en un estado de equilibrio eterno, de 200 a 100, de 100 a 200, de 200 a 100, hasta terminar con el esquema terapéutico, que en algunos casos puede ser de muchos años en un determinado paciente, a veces de varias décadas se puede llegar a dar un fármaco como por ejemplo en el tratamiento de la hipertensión arterial o en otros tipos de procesos crónicos que existen en la patología humana. Bien, en ese caso, llegar a 200 nanogramos por mililitro nos permite entender con claridad que con la primera dosis teníamos 100 nanogramos por mililitro y con la dosis en estado de equilibrio vamos a llegar a 200. Es decir, que el nivel de acumulación medicamentosa determinó pasar de 100 a 200 nanogramos por mililitro. Y aquí nace un término que nos define cuál es el nivel de acumulación. El nivel va desde la concentración más baja, que es siempre la de la primera dosis, a la concentración más alta que se detecta cuando se alcanza el estado de equilibrio. En este caso pasamos de 100 a 200. Y para definir matemáticamente el nivel de acumulación, con claridad nosotros podemos entender por qué nace la definición del factor de acumulación que nos da
precisamente esa idea de nivel de acumulación y que es el cociente entre la concentración en estado de equilibrio, en este caso 200 nanogramos por mililitro, sobre la concentración de la primera dosis, en este caso 100 nanogramos por mililitro. Este cociente de 200 dividido 100 con claridad nos da un valor de 2. Efectivamente, el factor de acumulación que nos indica el grado de acumulación, el nivel como se acumula un fármaco desde el mínimo al máximo, cuando damos a un fármaco a intervalos que coinciden con la vida media, es exactamente de 2. Luego de haber analizado cómo se acumula un fármaco cuando lo damos cada vida media, vamos a hacer un ejemplo un poco más complejo que nos va a permitir entender prácticamente todas las condiciones donde puede haber acumulación medicamentosa, donde puede haber, repito, acumulación medicamentosa. El ejemplo que vamos a dar ahora es cuando damos un fármaco a intervalos que coinciden con la mitad de la vida media. Precisamente en la figura siguiente vemos que administrando este mismo fármaco que con la misma dosis, pero modificando el intervalo, la misma dosis determinaba 100 nanogramos por mililitro en los tejidos, en el plasma, en biofase, como vemos en la figura. Pero ahora la administración va a ser a intervalos que coinciden con la mitad de la vida media. Quiere decir que luego de 12 horas, en este caso, nosotros vamos a administrar nuevamente la misma dosis. Los valores que vemos en la figura son de 71 nanogramos por mililitro. A los médicos nos cuesta a veces entender aspectos matemáticos, aunque sean muy simples, porque si de 100 pasábamos a 50 en 24 horas, muchos de nosotros podemos pensar que a las 12 estaríamos en 75 nanogramos por mililitro. Pero en realidad debemos recordar datos de la primera clase. Recuerden que luego de la primera vida media, partiendo de 100, llegábamos a 50, y luego de la segunda vida media, que es el mismo tiempo que en la primera, de 50 pasamos a 25. Queda claro en este caso que en las primeras 12 horas, partiendo de 100, vamos a perder en valores absolutos una mayor cantidad que en las segundas 12 horas, donde partimos de valores inferiores a 100. Por eso que en las primeras 12 horas perdemos 29 y en las segundas 12 horas perdemos 21. De esta manera la suma nos da el 50% en las primeras 24 horas. Más allá de este comentario inicial, vemos que de 100 bajamos a 71 nanogramos por mililitro. Damos, luego de la mitad de la vida media, la segunda dosis, que nos permite ascender a 171 nanogramos por mililitro, como claramente se indica en la figura. Evidentemente ya estamos en el fenómeno de acumulación medicamentosa, aumento de las concentraciones tisulares, plasmáticas, en el lugar de acción biológica, en biofase, en función del tiempo. Luego de la segunda vida media, perdemos una cantidad que nos lleva a tener 120 nanogramos por mililitro. De estos 120 nanogramos por mililitro, administrando nuevamente la dosis que nos permite incrementar 100 nanogramos por mililitro, llegamos a 220 nanogramos por mililitro. Y así vemos que hay un incremento progresivo de las concentraciones plasmáticas en el transcurso de las distintas aplicaciones del fármaco con la misma dosis, pero a intervalos de mitad de vida media. Vemos un incremento de las concentraciones plasmáticas, vemos el proceso de acumulación, pero también analizamos que las cantidades absolutas que se van eliminando en los intervalos interdosis también se incrementan y por lo tanto este incremento va a determinar que en algún momento lleguemos a que este valor absoluto coincida con la dosis. Y la pregunta sería, ¿cuándo vamos a llegar al estado de equilibrio? Es decir,
¿Cuándo vamos a llegar a perder en el intervalo interdosis, que en este caso es la mitad de vida media, la misma cantidad absoluta que corresponde a la dosis que administramos? Y esto va a ocurrir esencialmente en el mismo tiempo que en el ejemplo anterior. Luego de 4 vidas medias, como podemos ver en la figura, llegamos aproximadamente a una eliminación de 90 y pico % de la dosis. Y esto es cuando llegamos a 326 nanogramos por mililitro de pico. En ese caso, nosotros estamos prácticamente eliminando lo que damos. Desde un punto de vista estrictamente matemático, nosotros vamos a llegar a valores de equilibrio absoluto, luego también de 8 vidas medias, y aquí el factor de acumulación es de 3,41. Factor de acumulación de 3,41, partiendo de 100 nanogramos por mililitro en la primera dosis, quiere decir que cuando nosotros lleguemos a 341 nanogramos por mililitro, allí estaremos en un pico que va a ser exactamente el pico máximo en estado de equilibrio y que será el que se alcanzará cada vez que uno administre 100 nanogramos por mililitro hasta terminar con la terapéutica, que también puede durar meses, años o décadas. Quiere decir que el fenómeno de acumulación, como síntesis, cuando nosotros damos un fármaco que coincide con la vida media, este fenómeno de acumulación se caracteriza por ser inicial y autolimitado y que llega a un estado de equilibrio luego de 4 vidas medias. Esa definición es exactamente igual cuando el fármaco lo damos cada mitad de vida media. Es decir, que tenemos un fenómeno de acumulación inicial, tenemos un fenómeno autolimitado y que llega al estado de equilibrio a las 4 vidas medias. En realidad, esta definición de acumulación inicial, autolimitada y que se llega al estado de equilibrio a las 4 vidas medias, este es un fenómeno universal. Si en vez de darlo cada mitad de vida media al fármaco, supongamos un fármaco de aproximadamente 48 horas, es decir, que tenga una vida media de 48 horas, de 2 días, un ejemplo que hoy no es tan habitual en el uso como ocurría hace 2 o 3 décadas, pero que sigue empleándose, un antiinflamatorio como el piroxicam, que tiene en la mayoría de los adultos una vida media aproximada a los 2 días, si ese fármaco lo damos en términos matemáticos, como ejemplo, cada décimo de vida media, es decir, cada 4,8 horas, prácticamente cada 5 horas, allí el fenómeno de acumulación es un fenómeno inicial, autolimitado y que luego de 4 vidas medias llega al equilibrio. Es decir, que si la vida media es de 2 días, a los 8, 9 o 10 días estamos en estado de equilibrio. Pero ese estado de equilibrio, donde nosotros vamos a eliminar en el adulto, por ejemplo, la dosis de mantenimiento en el adulto del piroxicam es de 20 miligramos por día. En el caso de darlo los 20 miligramos, supongamos, cada 5 horas, que por supuesto sería un esquema posológico no terapéutico, sino toxicológico, pero desde el punto de vista matemático podemos entender que nosotros podemos llegar a los 8 días al estado de equilibrio. Y cuando damos un fármaco cada décimo de vida media, el equilibrio se alcanza con un nivel mucho más alto que luego de un esquema de administrar cada vida media, donde se multiplicaba por 2 la concentración más baja que de la dosis 1. También va a ser más alto que cuando damos con un esquema cada mitad de vida media, donde multiplicábamos por 3,41 la concentración más baja de la dosis 1, cuando llegamos al estado de equilibrio. Y en este caso, como ejemplo didáctico, que es a solo ese objeto que estamos dando este ejemplo, dándolo cada décimo de vida media,
el incremento es de aproximadamente 15 veces, exactamente 14,9. Quiere decir que 14,9 factor de acumulación por 100 nanogramos por mililitro, llegaríamos a un pico en estado de equilibrio de 1490 nanogramos por mililitro y luego bajaríamos a 1390, damos nuevamente la dosis 1490 y así hasta que se termina el esquema terapéutico determinado para un X paciente. Con esto tenemos claramente definido el proceso, el fenómeno de acumulación medicamentosa. Pero podemos hacer algunos comentarios adicionales y finales de lo que puede ocurrir desde el punto de vista terapéutico en el manejo de la terapéutica por parte de ustedes cuando tienen un fenómeno de acumulación inicial y autolimitado que llega al estado de equilibrio luego de 4 vidas medias. Cuando uno se enfrenta a un esquema de mantenimiento y hay acumulación medicamentosa, se corren algunos riesgos terapéuticos, como por ejemplo, supongamos que un determinado paciente con el fármaco X que hemos dado cada vida media o cada mitad de vida media, recién demostraba su eficacia terapéutica cuando alcanzaba 180 nanogramos por mililitro, evidentemente, con el esquema de administrar el fármaco cada vida media, recién cuando estamos muy cerca de alcanzar el estado de equilibrio, vamos a alcanzar el efecto terapéutico. Queda claro que para poder alcanzar los 180 nanogramos por mililitro, repito, o tenemos que dar un esquema de mantenimiento en el ejemplo 1, donde dábamos el fármaco exactamente cada vida media, y luego de prácticamente 4 vidas medias llegar a los niveles terapéuticos, o tenemos que hacer otro enfoque posológico. En algunas condiciones uno puede esperar alcanzar los niveles terapéuticos sin consecuencias clínicas. La falta de eficacia puede no ser tan relevante en algunos pacientes. Por supuesto que si es un fenómeno de dolor, el paciente necesita que la eficacia terapéutica sea lo antes posible. Y en el caso del piroxicam, por ejemplo, no alcanzar los niveles terapéuticos iniciales ha determinado en muchas situaciones tratar de alcanzar estos niveles de otra manera. Y así nace la alternativa de hacer un enfoque terapéutico con una posología que no sea una posología inicialmente con esquemas de mantenimiento, sino hacer un esquema inicial denominado dosis de ataque. Es decir, alcanzar concentraciones en estado de equilibrio con la primera dosis, desde un punto de vista matemático sería así, y luego generar el mantenimiento de esas concentraciones con las dosis clásicas de mantenimiento y a los intervalos de mantenimiento. Pero esta dosis de ataque, que matemáticamente, para el ejemplo 1, donde damos el fármaco exactamente a intervalos que coinciden con la vida media, la dosis de carga se obtiene matemáticamente multiplicando la dosis de mantenimiento por el factor de acumulación. Es decir, que si nosotros damos un fármaco multiplicado por 2, en el ejemplo primero, alcanzaríamos los 200 nanogramos por mililitro con la primera dosis y luego, dando a intervalos que coinciden con la vida media, en un esquema de mantenimiento secundario o a continuación del esquema de dosis de carga, también denominado dosis de ataque, podríamos hacer el tratamiento de ese paciente. La otra alternativa, en un esquema posológico de mantenimiento, como el ejemplo número 2, donde nosotros dábamos el fármaco cada mitad de vida media y multiplicábamos la concentración más baja, la de la dosis 1, la concentración inicial, por 3,41, luego de 4 vidas medias,
cuando se alcanza el estado de equilibrio, evidentemente la dosis de ataque es 3,41, que es el factor de acumulación, por la dosis de mantenimiento. Y de esa manera uno puede alcanzar 341 nanogramos por mililitro con la dosis de ataque y luego con la dosis de mantenimiento bajar a 2,41, subir a 3,41 y así eternamente mantener concentraciones estables en ese paciente. El esquema de dosis de carga permite entonces alcanzar la concentración que se alcanza con el esquema de mantenimiento luego de 4 vidas medias. El riesgo que uno puede correr desde el punto de vista terapéutico cuando da una dosis de carga es que para un determinado paciente la dosis de carga pueda ser tóxica. Esta toxicidad también se manifestaría en el transcurso de la administración de la dosis de mantenimiento con el incremento progresivo en ese paciente. Pero, y aquí está un tema muy importante que es el manejo terapéutico, el médico debe manejar la terapéutica y esto significa poder hacer la evaluación de la respuesta terapéutica, de los efectos adversos y de los eventuales efectos tóxicos cuando hace un esquema de mantenimiento en el transcurso del crecimiento de las concentraciones plasmáticas y en los tiempos razonables. Vamos a dar algunos ejemplos en ese sentido. Si nosotros damos un fármaco como la digoxina, que tiene una vida media de 36 horas, y luego de 4 vidas medias de 6 días vamos a llegar al estado de equilibrio, la administración de este fármaco diariamente, luego de 6 días, llega al estado de equilibrio. Pero a lo mejor necesitamos en las primeras 24 horas alcanzar un efecto digitálico porque ese paciente necesita esa respuesta de manera rápida. Y aquí entonces se hace un esquema de digitalización rápida que no es más que un esquema de dar dosis de carga subdivididas en el primer día en general para no llegar a dar una dosis de carga matemática que puede generar un efecto tóxico y eventualmente grave. De manera que la administración de este fármaco, ya sea con dosis de mantenimiento, el control será diario y con dosis de carga será en el transcurso de las primeras 24 horas con alta minuciosidad clínica. Pero si nosotros damos, por ejemplo, tiroxina, que tiene una vida media de 7 días, nadie puede pretender que hagamos una manera de evaluar la respuesta terapéutica y tóxica de la tiroxina en las primeras 24 horas o en la primera semana. ¿Por qué? Porque este fármaco va a llegar al estado de equilibrio luego de un mes, de 4 semanas. Por lo tanto, la evaluación de los posibles efectos tóxicos de esta hormona, que son fundamentalmente por el incremento de la actividad simpático-mimética por distintos mecanismos y dentro de ellos el fenómeno de upregulation de los receptores beta en general que produce la tiroxina a nivel cardíaco, el incremento de los receptores beta 1, evidentemente este fenómeno que se va dando con el incremento de las concentraciones será evaluado en general alrededor de la tercera semana para poder allí, con esa evaluación, determinar si estamos con la dosis adecuada o hay que hacer una modificación de la dosis terapéutica. Cerramos entonces la clase de acumulación medicamentosa diciendo que la acumulación medicamentosa en un fármaco con cinética de orden 1 es una acumulación inicial, autolimitada y que a las 4 vidas medias se llega al estado de equilibrio. Que en ese fenómeno de acumulación el médico tendrá que hacer la evaluación si es o no necesaria la posibilidad de una dosis de carga. En caso de que no sea necesaria, será muy importante la evaluación en los tiempos razonables en que el fenómeno de acumulación se está produciendo para poder ajustar o no la dosis del fármaco. Y si se da una dosis de ataque, se tendrá que hacer la evaluación de qué riesgo podemos tener con dar una única dosis de ataque o si nosotros la dosis de ataque la tenemos que subdividir para poder en ese paciente ajustar con los fenómenos positivos, terapéuticos o eventualmente el riesgo de los efectos adversos o tóxicos,
el esquema posológico más adecuado.